Buenos días. Bien. Bueno, el primer servicio le está ganando de gente a este servicio. Bien. El tema de hoy, Jesucristo, Hijo de Dios, últimos tiempos. Bien, cuando preparaba este tema, me ponía a recordar, realmente no lo ubiqué, me costó. ¿Cuáles habían sido mis superhéroes cuando yo era, estoy oyendo mucho, cuando yo era niño? Y para no decirles mentiras, yo quiero decirle que sí tuve mis superhéroes. Creo que era Superman o Batman por ahí. Como ya no es famoso, se nota la edad. Pero el Espíritu Santo trabajó conmigo de una forma bien particular y desde muy temprano, no sé, con precisión, yo sentí una atracción, es una atracción, un imán hacia la imagen del Señor que era de alguna manera entorpecida, opuesta a las imágenes, a lo que yo vivía en mi ambiente, en mi hogar, que eran esas imágenes, esos dibujos del Señor, que no por lo malo, sino porque realmente no llenaban mi corazón. Y entonces, desde ahí, dice la palabra, el que busca, encuentra, el que toca, se le abre. Y yo tuve esa sed de saber, de poder identificar quién era Jesucristo. Y pues el Señor me bendijo y hoy por hoy quiero decirle que para mí siempre es un privilegio pararse aquí y predicar la palabra, porque podemos hacer muchas cosas, pero el predicar la palabra va a tener una trascendencia hacia la eternidad, porque el que se convierta, el que reciba al Señor por ser una persona utilizada, pues esa persona va a ser una de las coronas que vamos a recibir los que estemos en el tribunal de Cristo. Antes de orar, quiero decirle, como les decía antes, Jesucristo es mi Señor. Jesucristo es mi hermano mayor, mi buen hermano mayor. Con esto quiero decir que Jesucristo es el unigénito Hijo de Dios y que nosotros somos hijos adoptivos. Y quiero aclarar que en ningún momento estoy insinuando, porque el Señor es Dios, que nosotros somos pequeños dioses. Yo no sé realmente, y eso se lo voy a dejar al Señor, a las cosas que van a ser reveladas. Ustedes saben que la palabra es la mente de Dios revelada a la humanidad, pero no es la totalidad del pensamiento de Dios. Hay cosas que están ocultas para nosotros, ¿no? Entonces, el mensaje principal de hoy es que nuestro Señor ha estado desde siempre. Quiero que esto lo tengamos en la mente en los 20, 30 minutos que vamos a estar acá. El Señor ha estado desde siempre con nosotros y nunca nos dejará, sobre todo ahora en los tiempos finales. Entonces, tengan siempre esto: el Señor nunca nos dejará. Y sobre todo ahora en estos tiempos finales. Para empezar y entrar en tema, en la creación del hombre, en Génesis 1:26, se me olvidaba orar, hermanos, me emocioné. Vamos a orar. Padre, en el primer servicio no mencioné que, estoy un poquitico mal de salud y me ven aquí, pero yo quiero decirle que mi oración es que en las debilidades, confiando en el Señor, me fortalezco. ¿Okay? Y en eso quiero centrarme. Padre, como dije al comienzo, es un privilegio pararse aquí y predicar y dar un mensaje.
Padre, y tú me has ido enseñando en todos estos años de que soy tu hijo, que nos deleitemos en nuestras debilidades, porque cuando somos débiles, cuando nos arrodillamos, nos hacemos fuertes, porque tú al que se humilla, enaltecerás. Padre, te oro en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, hermanos, entonces en Génesis 1:26 dice, entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. Vemos esto algo diferente. Hablando humanamente, pareciera que la Trinidad, y ahí estaba en la Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, hicieron una asamblea, se pusieron de acuerdo para la creación de nosotros. ¿Y por qué lo digo? Sencillamente porque no vamos a ir muy atrás, cuando Dios dijo hágase la luz y tal, sino cuando Dios le dijo al mar, le habló al mar que del mar salieran los peces. Cuando Dios le habló a la tierra y que de la tierra salieran todas las especies y todos los animales. Macho y hembra nació. Y quiero hacer esto porque ahí se da algo totalmente diferente. Dijo la Trinidad completa, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Quiere decir que el hombre, si no les gusta mucho la sombra, no encontré, es el reflejo a imagen. No sabemos la forma de Dios Padre, sabemos que Dios está sentado en su trono, pero sí podemos saber que Jesucristo, la segunda persona, nosotros tenemos un cuerpo parecido al de Él. El Señor, sobre todo como vamos a ver en las cristofanías, el Señor se presentaba con una cabeza, dos manos, 2 pies, y lo vamos a ver más adelante, ¿no? Hagamos al hombre a nuestra imagen y a nuestra semejanza. Cuando nos asombramos de lo que los seres humanos somos capaces de hacer, crear y descubrir, estamos viendo la semejanza que Dios nos da de Él. Hace poquito hablaba en una reunión familiar, en un almuerzo, hablaba con un sobrino y él me decía, tío, es que cuando yo me concentro y veo el problema, yo tengo la capacidad, dijo, yo tengo la capacidad de resolver el problema. Pero el problema que estoy metido ahorita no lo puedo resolver, por eso estoy hablando contigo. Entonces, cuando nosotros vemos esa capacidad, entonces yo queriéndole predicar, le dije, ¿sabes? Esa capacidad que tú tienes y muy buena, es buena en lo que hace, no es una cosa más que el reflejo o la semejanza que Dios ha puesto en cada uno de ustedes. Cuando nos vamos a cualquier cosa, cualquier maravilla que nosotros vayamos a Nueva York, los edificios, las construcciones, ahora la inteligencia artificial, y decimos, wow, no es otra cosa que decir, wow, lo que Dios nos ha dado, un poquito de su capacidad. Entonces, como le decía antes, y aquí es muy importante, yo voy a hacer este pequeño paréntesis del tema central para decirle que cuando Dios creó los peces, le habló al mar. Cuando Dios creó a los animales, varón y hembra, le habló a la tierra. Cuando creó al hombre, la Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo estaban ahí y lo crearon. Pero creó, fíjense que Dios dice que en los 6 días de la creación, Dios dice que todo estaba bien creado, excepto algo. Él crea al hombre con toda la información del DNA, del ADN que era necesario. En Adán estaba comprendida todo
lo que tenía que tener un hombre para ser creado. Y quiero decir que abrí un pequeño paréntesis, porque esto pudiera ser parte de la prédica para hacia matrimonio. La mujer fue lo único que no fue creado del resto. La mujer fue creado del hombre. Dice que Dios puso a dormir a Adán y fue creado de la costilla. Tiene todo un significado. Entonces, ¿qué les quiero decir? Que al crearse la mujer en Adán estaba todo lo que significa un hombre. Cuando Dios crea a Eva de Adán, les trae parte de la información. Ese Adán que era completo en sí mismo y crea a la mujer vino del hombre, el hombre quedó incompleto. Quiere decir que la mujer en la creación se llevó parte de la información que estaba contenida completamente en Adán. Por eso, más adelante, la palabra nos dice, y les voy a revelar un misterio. El hombre se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne, porque la unión entre un hombre y una mujer complementa la información. No sé cómo se dice eso, no sé qué porcentaje y qué atributos se le fueron a la mujer y qué atributos se quedaron en el hombre, pero toda la información volvió. Alguien que yo le predicaba, alguien de la familia, me decía, que eso no lo oiga tu hija menor, porque te va a decir, papá, estoy incompleta, quiere decir que me tengo que buscar mi noviecito pronto, ya está por ahí. Bien, ¿cuál es el mensaje principal de hoy? Que Jesucristo ha estado con nosotros desde siempre y sobre todo en los días finales. Una cristofanía, lo hablábamos ahorita en clase, por ahí está Víctor, por ahí está José Antonio, lo hablábamos ahorita en clase, es cuando Jesucristo se humaniza y se presenta a los seres humanos antes de nacer. Hubieron muchas cristofanías en Abraham cuando la destrucción de Sodoma y Gomorra, cuando Jacob, que Dios le cambia el nombre de Jacob a Israel, y esta es una cristofanía. En Génesis 3:8, fíjense, y cuando leemos esto, nos podemos dar cuenta que Dios, el que va a hablar con Adán, o que está hablando con Adán, no es otra cosa que Jesucristo de frente. Y leemos en Génesis 3:8, cuando el día comenzó a refrescar, el hombre y la mujer oyeron que Dios, el Señor, estoy leyendo en Nueva Traducción Viviente, andaba recorriendo el jardín. En otra versión, la Nueva Versión Internacional, dice que caminaba por el huerto. Entonces corrieron a esconderse entre los árboles para que Dios no lo viera. ¿Qué le quiero decir? Que no es como muchas veces se ha interpretado, de que Dios estaba desde arriba viendo a Adán y Eva, sino que estaba ahí caminando el huerto del Edén. Pero Dios el Señor llamó al hombre y dijo, ¿dónde estás? El hombre contestó, escuché que andabas por el jardín, tuve miedo porque estoy desnudo, por eso me escondí. Aquí podemos ver, fíjense, el Señor le habla a Adán, le habla de frente, sin necesariamente haber nacido como hombre. Luego seguimos viendo en este pasaje, en esta historia de la humanidad, donde el hombre siempre ha estado acompañado por el Señor. Y aquí se da la primera profecía del Mesías. Fíjense, aquí podemos ver cómo en Génesis 3:15, porque esto que tienen ustedes en pantalla es una profecía que se ha cumplido
en parte, pero todavía falta la última parte del cumplimiento de esta profecía. Y dice, pondré enemistad entre tú y la mujer, entre tu simiente y la de ella. Su simiente te aplastará la cabeza, pero tú le herirás en el talón. Obviamente, aquí se está prediciendo que Jesucristo nacería como hombre, nacería de una mujer, y que Satanás lo llevaría a la cruz sin entender que al llevarlo a la cruz, estaría cumpliendo el plan de Dios, y es ahí donde dice, pero tú le herirás el talón. Es decir, la simiente de Satanás heriría al Señor, llevándolo a la cruz y crucificándolo, pero no dándose cuenta que no era que estaba cumpliendo su plan, sino que estaba cumpliéndose el plan de Dios. Y le dice que él le herirá la cabeza. Entonces, desde Génesis, ahora présteme atención, desde Génesis 3:15 a Apocalipsis 19 y 20 es que se da este versículo. Por eso el Señor ha estado con nosotros en el pasado, en el presente y en el futuro. ¿Dónde está que la simiente de la mujer? La simiente de la mujer no es otra cosa que lo que acabamos de decir, que fue el nacimiento de Cristo. ¿Y dónde está el cumplimiento? Se ha cumplido parcialmente, porque obviamente en el sacrificio de la cruz se dio todo el plan de salvación, pero ¿dónde está que su simiente te aplastará la cabeza? Sencillamente, ¿dónde se va a cumplir eso? En Apocalipsis 19 y 20, donde el Señor derrotará al anticristo y está en su regreso y establecerá su reino. Fíjense que este versículo, y a mí no me gusta, yo soy bien respetuoso, el mal tiene poder, y a mí no me gusta meterme mucho con los demonios. El poder lo tiene Cristo Jesús, no nosotros, ¿ok? Pero debo decir que el diablo, en su malinterpretación de la palabra, creyó que llevando a Jesucristo a la muerte, a la cruz, estaba cumpliendo su plan. Y aquí también podemos ver en Génesis 6, nos dice en Génesis 6, no lo vamos a leer, que los hijos de Dios, es decir, los ángeles caídos, vieron que las mujeres eran bonitas y tenían intimidad, tenían relaciones sexuales, y de ahí nacían los nefilim o los nefilitas, los gigantes. Si ustedes leen toda esa parte, se dan cuenta que todos los hubo hasta ciudades donde los reyes tenían camas mucho más grandes, hombres con 6 dedos, manos con 6 dedos, y el más famoso de todos los gigantes, obviamente sabemos quién fue el gigante más famoso. A ver si están conmigo. Goliat, que lo mató el rey David. Entonces, el diablo, ¿por qué hizo esto? ¿Por qué el diablo, el enemigo, en su afán, era sencillamente para distorsionar el ADN del ser humano? Porque él, en su pensamiento, decía que si el ADN del ser humano es corrompido, pues no podría darse la profecía de que la simiente de la mujer nacería
el Mesías, pensando que sencillamente el Mesías nacería de una relación normal entre otra mujer, entre un hombre y una mujer. Y lo vemos constantemente, cualquier cantidad de veces, como el diablo, Satanás, trata de meterse en la muerte de los niños cuando Moisés... ¿Cuál era el objetivo de hacer que Moisés no naciera, que fuera matado? Sencillamente que Moisés no cumpliera la obra de sacar su pueblo de Egipto y que no se escribiera. Obviamente sabemos que Moisés escribió el Pentateuco. Y pues era evitar que si la palabra no era transmitida, no era predicada, no era escrita, pues ese versículo de Génesis 3:15, que de su simiente, la simiente de la mujer, nacería el Mesías, no se podía dar. Y bueno, la más cercana al evento fue la matanza de los niños en el nacimiento del Señor. Obviamente esto no lo hacía con mucho entendimiento, porque hay que decir que el Señor no nació, y esa es la razón por la cual María tenía que ser virgen, no nació de una relación, sino que el Señor puso un óvulo fecundado que no fue de una mujer ni de un hombre. Puso, yo a veces bromeo y digo que ese fue el primer alquiler de un vientre. El Señor puso un óvulo fecundado, un óvulo de Dios. Saben que de la misma manera que el pecado entró por un hombre, el pecado salió con un hombre. Pero el cuerpo del Señor tenía que ser sin pecado, no podía ser de la descendencia del pecado adámico. Y lo vemos ahí en Lucas 1:30. Por cierto, eso tiene que ver con la Navidad y estamos cerca de celebrarlo. Leemos: no tengas miedo, María, le dijo el ángel, porque has hallado el favor de Dios. Concebirás y darás a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús. Él será muy grande y lo llamarán Hijo del Altísimo. El Señor de Dios le dará un trono el trono de su antepasado David, y reinará sobre Israel para siempre. Su reino no tendrán fin. Pero ¿cómo podrá suceder esto?, le dice María. Le preguntó María al ángel. Soy virgen. El ángel le contestó: el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por lo tanto, el bebé que nacerá será santo y será llamado Hijo de Dios. Voy a pedirle, vamos a leer varios versículos. Voy a pedirle, candidatos, que saquen sus Biblias. Eso es para que no nos acostumbremos que siempre tenemos los versículos ahí. Y voy a pedirle, porque vamos a leer: Jesucristo se hizo hombre para. Y ahí quiero que cada quien se anime, me diga: yo leo tal, y lo leemos. Jesucristo se hizo hombre para. Y ahí tenemos los 7 motivos que he querido destacar. Pero acá les voy a poner. Alguien va a buscar Juan 3, 16 al 18. Los que están en rojo, Mateo 1, 22 al 23. Juan 14, 6. Voy a leer, y el que esté listo me levanta la mano y leo. ¿Ok? Jesucristo vino, la principal razón por la cual, Carmen por ahí me levantó la mano. El que estaba por ahí se va al siguiente versículo. El Señor vino
a salvación y redención. Jesucristo vino a ofrecer la salvación a la humanidad, ofreciendo la reconciliación con Dios a través de su sacrificio en la cruz. Me lees, Carmen, duro y fuerte, con voz de hombre. No, con voz tuya, Carmen. Los demás que quieran ir buscando los otros versículos son los que tenemos ahí en rojo. Amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Ahí está claro. No somos salvos por San Judas Tadeo, por no sé qué cuánta cosa, por creerle a tal. Había una iglesia antes de que él estaba vivo, por Maradona. O sea, saben que hubo una iglesia glorificando a Maradona, y no tengo nada en contra de él como futbolista, pero la salvación es en Cristo Jesús. El que cree en él, el que lo reciba, será salvo. Y punto. Bien, ¿quién tiene el segundo? Cumplimiento de la profecía. Su venida, ¿quién me dice? Jenny, cumplimiento de profecía. Su venida cumplió las profecías del Antiguo Testamento sobre el Mesías, el Salvador prometido. Sí, dale, para que te oigan, sobre todo en la grabación. Ok, léeme, Jenny. Mateo 1, 21 al 23. Y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta cuando dijo: He aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Jesucristo, mírense, el Señor siempre ha estado con nosotros. Enseñanza y revelación. Vino a enseñar sobre el reino de Dios, mostrando el camino a la vida eterna y revelando la voluntad de Dios para la humanidad. ¿Quién me lee ese versículo? Santiago, te voy a pedir que esté... Andy se fue aquí. Dice así la palabra de Dios. Jesús le dijo: Yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Así de sencillo. Decíamos en clase que alguien que busca a Dios genuinamente, casualmente Víctor me sacaba el tema, alguien que busque a Dios genuinamente, no sé cómo lo hace Dios, Dios le revela que Jesús es el camino, la verdad y la vida. Vino para demostrar el amor de Dios. El siguiente, mostró el amor de Dios a través de su vida, sus enseñanzas y su sacrificio. Romanos 5, 8. ¿Quién me lee? Santiago, no te me sientes, ya que tomaste la iniciativa. Aquí está por ahí Víctor. Corre para que le des el micrófono. Faltan 4 versículos, Santiago. Ajá. La palabra de Dios. Pero Dios mostró el gran amor que nos tiene al enviar a Cristo a morir por nosotros cuando todavía éramos pecadores. Vuélvelo a leer. Murió por nosotros cuando todavía... Pero Dios mostró el gran amor que nos tiene al enviar a Cristo a morir por nosotros cuando todavía éramos pecadores. Quiere decir que nadie puede sentirse rechazado por el pecado. No es que se me viene a la mente ahorita la parábola de que quién agradece más, el que se le ha perdonado
obviamente más. No es que prediquemos que para que haya más gracia, como decía Pablo, vamos a pecar mucho más, sino que Dios vino a buscar pecadores, es decir, a todos nosotros, los que estábamos exentos. Vino a dar ejemplo de vida, ofreció un ejemplo de vida piadosa, amorosa y servicial para los seguidores pudieran imitarlo. Primera de Pedro 2:21. ¿Quién me lo lee? Mónica. Santiago no, está por ahí, pensé que ya se me había cansado. Pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. Bien, creo que no se lo oyó. Ajá. Pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. Es duro, pero muchas veces, y quizás en este país tenemos la bendición, a veces uno no sabe si es bendición o es otra cosa, porque realmente se crece cuando uno es probado. Y en muchas partes, por seguir al Señor, vamos a sufrir. Conquistar el pecado y la muerte. Primera de Corintios 15, del 54 al 57. ¿Quién es el candidato? Ya nos faltan 2 versiculitos nada más, 2 pasajes. ¿Quién se anima? Mari por allá. Primera de Corintios, entre otras cosas, eso nos está hablando de una profecía que vamos a ver más adelante. Mari, te oigo. Entonces, cuando nuestros cuerpos mortales hayan sido transformados en cuerpos que nunca morirán, se cumplirá la siguiente escritura. La muerte es devorada en victoria. Oh muerte, ¿dónde está tu victoria? Oh muerte, ¿dónde está tu aguijón? Pues el pecado es el aguijón que termina en muerte y la ley le da al pecado su poder. Pero gracias a Dios, Él nos da la victoria sobre el pecado y la muerte por medio de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Quiere decir, hermano, el cuerpo se nos pone viejito y vamos a tener un nuevo cuerpo. La conquista del pecado y la muerte. Y el último, establecer el reino de Dios, Mateo 4:17. Un voluntario, Mateo 4:17 por ahí. Y ya con esto terminamos. Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Nada menos y nada más. En ese versículo teníamos a Jesucristo diciendo que el reino de Dios se estaba acercando. Y para concluir, porque esto lo hizo ya ya muerto, en los 3 días que el Señor estuvo muerto, en Primera de Pedro 3:18 al 19, el quien quieran anotarlo, dice, y en el primer servicio, no sé si lo dijiste ahorita, decía que el credo de los apóstoles, que pensando que era algo que habían puesto la Iglesia Católica, el credo de los apóstoles fue algo que elaboraron a sí mismo. El credo de los apóstoles lo elaboraron y escribieron todo lo que era el resumen de nuestra teología. Y en ese credo de los apóstoles dice, y me llamó la atención porque ella lo mencionó y yo lo busqué, donde dice que el Señor desciende al Seol. Y desciende al Seol, el Seol o lo mismo que era el seno de Abraham. ¿Se recuerdan en ese relato que nos da el Señor de el Lázaro y el rico? Y que están ahí, el Lázaro está en el sitio con Abraham y el rico está sufriendo. Bueno, el Señor, para no entrar en ese tema, el Señor descendió a los infiernos y vino a traer del Seol, que estaban ahí sencillamente porque su sacrificio en la cruz no había sido consumado, y vino a buscarlos
para llevárselo al paraíso. Recuerdan el que él le dijo al ladrón, hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Fue primero al Seol y luego todos esos salvos, consumado está, se los llevó al paraíso. Óiganme bien, pónganme atención. Hace unos meses, uno venía un poco, yo venía preocupado, venía manejando, y en esos días en que uno se enfoca en todas las cosas malas y no se enfoca en todas las bendiciones que Dios le ha dado, por todas las cosas que están sucediendo, las noticias y todas aquellas cosas que le quitan a uno el gozo. Y estaba hablando con un hermano en Cristo que está en la industria donde yo trabajo, y me reprendió, me sacudió y me dijo, Jean Paul, pero tú no estás claro. Y a raíz de eso fue que pues a mí se me vino a la mente lo que les voy a decir. Fíjense, estamos viviendo tiempos donde ciertas profecías se están cumpliendo en nuestros propios ojos. El 14 de mayo de 1948 fue la fundación del Estado de Israel. Pero ¿por qué les menciono esto? Porque el Señor vino como siervo, pero el Señor va a venir, como decía la canción de Mónica, como Rey de Reyes. Ok, pero cuando el Señor vino por primera vez, todas las tribus, las 12 tribus de Israel estaban dispersas. Es el tiempo de Daniel, es el tiempo de eso. Para el nacimiento del Señor, esa diáspora de ese momento se reunificó en Israel. Y encontramos que esas 12 tribus estaban reunidas para la primera venida del Señor, para su Mesías. Después que el Señor se muere, que se da la destrucción del templo de Salomón, otra vez se da la dispersión, el holocausto y todo eso. Pero a partir del 14 de mayo de 1948, porque pónganme atención, cuando el Señor vino como siervo, encontró a Israel unido. Cuando el Señor venga por segunda vez, hay cualquier cantidad de profecías que señalan la segunda venida de Jesucristo, como la construcción del templo, pero ese no es el tema. El Señor va a volver a tener a su pueblo reunido en Israel. ¿Y por qué les digo que las profecías están sucediendo en nuestros propios ojos? Con esto no quiero decir, y no vamos a ponerle si son 2 años, si son 5, pero cada día estamos más cerca. Y lo que a mí me impactó de lo que estoy diciendo, porque esto lo hemos predicado, lo hemos enseñado, cuando yo me quedé en el conteo de cuántos son en Israel, estaban en 5 millones. Y resulta que en este momento, lo pueden googlear ahí en Wikipedia, en este momento, y ha pasado una cosa así, no sé, 4, 5 años, 10. Israel está en 10 millones. No sé cuál debe ser el número a alcanzar, pero la lógica me dice que de la misma manera que se reunificó las 12 tribus, se va a reunificar. ¿Y por qué le digo que está sucediendo las profecías en nuestros propios ojos? Porque recientemente, hace 15 días, una semana, un avión de Tel Aviv que salió de Tel Aviv y llegó a Rusia, se generó una turba alrededor del avión para que querían capturar a los judíos. No sé si era para hacerle una bienvenida o algo, pero ¿qué es lo que les quiero transmitir? Que el sentimiento antisemita, antijudío, parece ser, no sé, hasta cierto punto, que si será cierto, están pintándole la estrella de David a ciertas casas donde viven judíos. ¿Qué es lo que va a pasar? Que el judío que vivía aquí en Estados Unidos, en Venezuela, en España, en Italia, va a tener un sentimiento
que a pesar de que están cayendo bombas, Hezbollah, Hamas, Irán y todo, no se van a sentir tanto en casa como irse a vivir a Israel. Y Israel, no me pongan a darle número. En 2, 3 años a lo mejor ha llegado a 15 millones o más. Pero lo importante es que va a encontrar la segunda venida del Señor, va a encontrar el pueblo judío unificado en Israel. No sé, hermanos, no sé, iglesia, no sé los números, pero uno tiene que ser, el Señor dijo, cuando vean las nubes, sepan que va a llover. Cuando vean que las hojas brotan, sepan que la higuera está lista para dar su fruto. Ahora, nosotros en la iglesia cristiana y misionera somos pretribulacionistas. Quiere decir que, y déjeme decirle que por lo que uno ve, la mayoría de la iglesia evangélica es pretribulacionista. ¿Y qué quiere decir? Que nosotros creemos que nosotros como iglesia no vamos a ver la gran tribulación. Y si no vamos a ver, esa es la buena noticia, veo gente por ahí riéndose, quiere decir que nosotros podemos descansar y nosotros, la iglesia, no va a haber la tercera guerra mundial. Y para decir qué va a pasar con esa iglesia y para ¿qué es lo que le quería decir? Que el Señor ha estado con nosotros desde el comienzo de la creación, desde el pecado, su nacimiento y en Jesucristo en los últimos tiempos. ¿Qué vamos a ver? Miren, hay 2 versículos o 2 pasajes muy lindos que relatan lo que les tengo ahí. Uno es Primera de Corintios 15, que es un poquito más adelante del pasaje que leyó Mari, y este que tenemos acá. Les leo. Fíjense, no confundamos, y hay gente que no cree en el arrebatamiento, en la sacada de la iglesia de la tierra. Pero déjenme decirle a las personas que no creen en eso, que ya ha habido 2 arrebatamientos bíblicos que están ahí. Enoc, el señor Enoc estaba tan, caminaba con Dios, que el Señor quiso y se lo llevó. O sea, Enoc, el que está en Génesis, no pasó por muerte. Y el otro es el profeta Elías. Tampoco, ahí está, me recuerdo en las clases dominicales, cuando estaban mis hijas, el carro de fuego, ellas dibujaban el carro de fuego que el Señor se lo llevó. Entre otras cosas, nosotros creemos que nosotros no vamos a vivir la gran tribulación porque Dios no es un Dios malo. Dios no es un Dios que se satisface en hacernos sufrir. El sufrimiento que Dios permite en cada uno de nosotros simplemente es para perfeccionar. Los que ya somos creyentes, para perfeccionar la imagen de Cristo en nosotros, y para los que no son creyentes, para doblegar ese corazón endurecido, ese corazón de piedra, y que reconozcan que Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. Y en 1 Tesalonicenses dice así: pues el Señor mismo, fíjense, aclaro, no confundan, porque esta es la otra cosa que normalmente se sucede. No confundan esto con la segunda venida del Señor. Esto simplemente es el arrebatamiento de la iglesia. Porque pues el Señor mismo descenderá del cielo con un grito de mando, con voz de arcángel y con el llamado de trompeta de Dios.
primero, los creyentes que hayan muerto se levantarán de sus tumbas. Luego, junto con ellos nosotros, los que aún sigamos vivos sobre la tierra, ojalá seamos nosotros. Ustedes saben la bendición, yo a veces le digo a mi esposa, ¿saben la bendición que nosotros viéramos el arrebatamiento, que seamos la parte de la humanidad que no sufrió la muerte, que no vieron a sus hijos, o por lo menos los que estamos en ese momento? Pues es una gran bendición. Luego, junto con ellos, nosotros, los que aún sigamos vivos sobre la tierra, seremos arrebatados en las nubes, porque el Señor no viene, no es la segunda venida, sino que de las nubes con trompeta y con voz de arcángel llama a su iglesia para encontrarnos con el Señor en el aire. Entonces estaremos con el Señor para siempre. Así que anímense unos a otros con estas palabras. Hermanos, anímense. Esa parte no la vamos a saltar. ¿Qué les quiero decir con esto? Porque vamos a concentrarnos más en esto. ¿Qué era lo que me confrontaba mi hermano en Cristo cuando me decía Jean Paul y me regañaba? ¿Qué era esto? Los que estamos aquí y estemos en el arrebatamiento, o los que hayan muerto en el Señor, están con Él en el paraíso. Si todos los eventos que vemos se dan ahorita y somos la generación que vivimos el arrebatamiento, nos vamos con el Señor 7 años a las bodas del Cordero, a festejar, a conocer a todas las personas que fueron salvos de la iglesia, mientras, y yo no sé si eso es egoísmo, no sé, pero a mí me da gozo, mientras en la tierra se da la gran tribulación. Mientras en la tierra se da la manifestación del anticristo. Ustedes sabían que la tribulación después de los 3 primeros años se va a poner peor todavía. Creo que el pastor lo ha predicado, porque como está la Trinidad de Dios, está la Trinidad satánica, Padre, Hijo y Espíritu Santo, y está Satanás, el anticristo y el falso profeta. Y en su afán de engañar a la humanidad, el anticristo a los 3.5 años, es decir, la mitad de la tribulación, el anticristo va a ser asesinado con un balazo en la cabeza. Decimos con un balazo en la cabeza porque dice una herida de cabeza. Y a los 3 días va a resucitar, pero no va a resucitar él, sino va a resucitar el espíritu de Satanás dentro de él, y obviamente esos 3,5 años siguientes van a ser los más feos. Va a ser la Tercera Guerra Mundial, mientras nosotros estamos en el paraíso celebrando con el Señor. Entonces, en ese momento, al término de los 3.5, de los 7 años, nosotros bajamos con el Señor. ¿Qué le decía en Génesis 3:15? Y cuando nosotros bajamos con el Señor, a estar con el Señor 1000 años, el reino milenial. Hermano, iglesia, anímense, porque la cosa no termina aquí. La vida y el gozo pues continúa, y es un gozo que nosotros no tenemos que estar enfocados en las cosas malas, sino en todas las cosas buenas. Regresaremos a la tierra en el reino milenial y estaremos en la tierra 1000 años. ¿Qué va a suceder en esos 1000 años? Le voy a contar un versículo ya para cerrar. Pero lo que quería decirle, que en Génesis 3:15, por eso le decía, Jesucristo, el Hijo de Dios, está con nosotros. ¿Cuándo? Siempre. En Génesis 3:15 nos dice que la simiente de la mujer
nacerá el Mesías y que de la simiente de Satanás nacerá el anticristo, hasta poseído por Satanás. Ahí es donde dice, se cumple esa profecía que está parcialmente cumplida, que Jesucristo le aplastará la cabeza. Entonces, para ya terminar, ¿qué va a suceder en el milenio? Miren, señores, esto es algo bello. En Isaías 11, del 6 a 9, dice: en ese día, el lobo y el cordero vivirán juntos, y el leopardo se echará junto al cabrito. ¿Por qué es importante leer eso? Porque este es el cumplimiento en el milenio de lo que no se pudo cumplir por el pecado adámico. ¿Saben por qué Matusalén vivió 967 años? Porque el plan de Dios era que estuviéramos en la tierra 1000 años y después de esos 1000 años la eternidad, cielo y tierra nueva. Y sencillamente en el milenio te van a dar el cumplimiento de eso. El pastor, antes de irse, por una pregunta que le hizo una de las hermanas acá, me respondió. Yo le dije: pastor, ¿dónde está eso? Me dice: en la palabra, Jean Paul. Y fíjense, así como ahorita, en este periodo, nosotros vemos que la maldad es la que reina y el reino de Dios pareciera que estuviera lejos, en el milenio va a ser al revés. El bien va a reinar, sin embargo, todavía va a haber muerte y va a haber gente que rechaza al Señor. Va a ser completamente al revés. O sea, lo que estamos viviendo nosotros ahorita va a ser totalmente opuesto en el milenio. Y concluyo al leer estos versículos. Dice: el ternero y el potro estarán seguros junto al león, y un niño pequeño los guiará a todos. Hermano, esto no es invento mío, esto es palabra de Dios. Está ahí en Isaías 11. ¿Y por qué le digo eso? Porque es tan bello que pareciera como que uno se lo ha inventado. El 7. La vaca pastará cerca del oso, el cachorro y el ternero se echarán juntos, y el león comerá heno como las vacas. En el primer servicio decía: ¿a quién le gustan los perros? Dígame, levántame la mano, ¿a quién le gustan los perros? A mí me gustan los perros. A ella no. Dice que no. Ah, que sí. Bueno, yo digo que en vez de un pastor alemán que tengo, tendré un leoncito ahí. Porque dice, y el león comerá heno como las vacas, comerá grama. El bebé jugará cerca de la guarida de la cobra. Así es. Un niño pequeño meterá la mano en un nido de víboras mortales y no le pasará nada. Obviamente, porque ya no son víboras mortales. En todo mi monte santo no habrá nada que destruya o haga daño, porque así como las aguas que llenan el mar, así también la tierra estará llena de gente que conocerá al Señor. Luego que terminen estos 1000 años, vendrá cielo y tierra nueva y la eternidad, y ya no habrá muerte. Hermanos, concluyo con esto. Iglesia, anímense, por más fea que estén las cosas afuera, los que confían en el Señor tienen esta esperanza. Y le voy a pedir que nos pongamos de pie. ¿Por qué le pido que nos pongamos de pie? Porque hay unos por ahí medio dormidos. No. No por eso. Le pido que nos pongamos de pie, porque estas son nuestras promesas. Y que aunque a veces tengamos momentos difíciles, sobre todo si a uno se le muere alguien o tenemos problemas, nos despiden del trabajo o cualquier cantidad de cosas, si nosotros podemos tener la vista, así como el Señor tuvo la
la vista puesta en la cruz, pero no en el sufrimiento de la cruz. Obviamente tuvo temor, todo lo que estaba sucediendo. El Señor no tenía la vista puesta en la cruz, sino que su sacrificio, cuando dijera, consumado está, todos los que estamos puestos de pie, tenemos el derecho de reclamar esta promesa. Y entonces todos puestos de pies, le oramos al Señor y le decimos, Padre, te doy gracias, Señor. Te doy gracias por este privilegio de predicar tu palabra, de estar aquí con mis hermanos. Padre, y te pido, Señor, te pido que bajes esta información, así como dice Romanos 12 del 1 al 2, que nuestra mente cambie, porque esta información baje a nuestro corazón y a nuestra mente para que nosotros estemos enfocados primero en traer cada vez más personas a tu reino, que vengan cada vez más personas que sean salvadas por la predicación de tu palabra, y para que nos ayudes a nosotros como iglesia a estar enfocados en todo eso bello que nos viene y no a estar enfocados en todas las cosas feas que están sucediendo en el mundo hoy por hoy. Es duro, Señor, es duro lo que están viviendo, pero otros países están peor que nosotros. Padre, te damos gracias y te decimos en el nombre de Cristo Jesús, el nombre más espectacular desde el alfa y la omega, desde el comienzo al fin. En el nombre de mi Señor, en el nombre de mi hermano mayor. Amén.